El mensaje que quiero compartirte hoy es sobre el Evangelio de Juan. Antes de compartirte el mensaje central de este pasaje, quiero hablarte un poco de la vida de este personaje bíblico. Juan apóstol, junto con su padre y hermano, era pescador allá en el mar de Galilea cuando Jesús lo halló, según Marcos 1:19. Fue hijo de Salomé y Jacobo. Juan pertenecía a un grupo acomodado donde incluso, según Marcos 15:40, apoyaban también al ministerio de Jesús cuando él vino aquí a la tierra con recursos económicos. Siendo el hijo menor, fue elegido por Jesús como uno de los 12 apóstoles. Estuvo presente cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. También Juan estuvo presente en aquella escena de la transfiguración donde Jesús muestra su divinidad como Dios. También estuvo presente en la oración agónica del Getsemaní antes de que el Señor Jesús fuera entregado allá en el Calvario. Se menciona que Juan apóstol era muy ligado a Pedro. Ambos fueron también encarcelados durante su ministerio apostólico. Una vez también fueron a asesorar a Felipe en su ministerio. Juntos le capacitaron, le equiparon para que Felipe iniciara su ministerio. Juan se le atribuye la escritura del Evangelio, también las cartas juaninas, primera, segunda y tercera de Juan, así como el libro del Apocalipsis, aproximadamente en el año 60 después de Cristo, conocido como el discípulo amado. Este personaje aparece en la última cena junto a Jesús y el mismo Señor le encarga a su madre antes de su muerte. Fue el primero, uno de los primeros apóstoles en ver la tumba vacía y las evidencias de que el Señor había sido resucitado, pero también fue el primero en verle resucitado, el único de los 12 apóstoles que no fue martirizado, ¿no? Los demás fueron muertos de manera tipo tortura. Juan fue el único que fallece por causa natural. Este apóstol nos deja un gran legado en su mensaje evangélico. El Evangelio, según San Juan, nos narra 5 puntos principales, ¿no? El primer punto habla sobre la encarnación del Hijo, es decir, el Verbo se hace carne, habita entre nosotros para deshacer las obras del maligno y darnos vida eterna y salvación. El segundo punto de su Evangelio habla sobre la presentación de Jesús como Hijo de Dios en aquellos lugares donde predicó, allí en Samaria, en Galilea. El tercer punto habla sobre la oposición del Hijo de Dios. Una vez que Jesús es presentado al mundo, hay una oposición a su mensaje de redención y salvación. El cuarto punto de este evangelio habla sobre que Jesús iría a hacernos morada y Él prepara aquí en la tierra a sus discípulos para que ellos estén listos para predicar el evangelio. Y el último punto habla sobre la crucifixión y la resurrección de Cristo Jesús. Te estoy dando un panorama general del Evangelio de Juan para que podamos comprender el contexto del pasaje que vamos a estudiar. Como antes te mencionaba, Juan habla en una porción del libro, de su libro sobre el ministerio de Jesús. Y hoy me quiero centrar de estos 5 puntos que te hablé en el cuarto punto. Cuando Jesús habla directamente con sus discípulos y los prepara para algo grande que vendría y viene en camino. Para ponernos en contexto, vamos a centrarnos específicamente en el capítulo 14 de este evangelio. Inicia Jesús prediciendo su muerte
y resurrección, proclamando su victoria sobre el enemigo, sobre las fuerzas demoníacas, para darnos la victoria a nosotros, teniendo vida eterna y acceso al paraíso, abriéndonos las puertas del reino, inaugurándolo cuando Él regrese. Jesús mismo en este evangelio se hace llamar Hijo de Dios. Jesús mismo se proclama Dios, cosa que muchos otros profetas o muchos otros personajes religiosos nunca se han atrevido a hacer. El Señor dice: yo y mi Padre somos uno solo. Él se proclama Dios. Cuando Felipe le hace una pregunta, le dice: Jesús, ¿y cuándo es que veremos al Padre? A lo que Jesús le contesta: me han visto a mí, han visto a mi Padre, porque el Padre y yo somos uno. Ahí mismo cuando le contesta a Felipe Jesús que él mismo es Dios, ahí mismo es cuando Jesús promete la venida de su Santo Espíritu. Él les dice que no estarán solos. Él promete a su Santo Espíritu que Él moraría en medio de nosotros, y también prometiéndonos que en su nombre podríamos ser guiados, restaurados, e incluso cosas mayores haríamos en su nombre, porque Él no nos había dejado solos. 3 puntos clave que el Señor Jesús menciona en el capítulo 14 de Juan es que Él promete, número 1, te promete a ti vida eterna. Tú tienes vida eterna en Cristo Jesús. Número 2, Jesús es el camino al Padre. Tú puedes tener tradiciones, puedes tener ciertas costumbres, pero Jesús es el único camino al Padre. No hay 3, 4 caminos, es únicamente Jesús. Y número 3, Jesús es quien ganó poder y autoridad en nuestras vidas espirituales, que cabe mencionar, ya habíamos perdido toda autoridad espiritual allá en el Edén por la caída de Adán y Eva. Amada iglesia, no estamos huérfanos, no estamos desamparados. Jesús no solo subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, sino ha dejado a su Santo Espíritu para que vivamos como Él quiere que vivamos. Dios te ama, no estás solo. Jesús les dijo en aquel contexto original: no los dejaré solos. En este contexto Él estaba hablando a sus discípulos, pero esta palabra también se nos atribuye a nosotros, ya que nosotros también somos seguidores de Cristo. Así que hoy quiero darte una buena noticia. Déjame decirte que no estás solo. He titulado esta enseñanza: no estás solo. Jesús ha dejado a su Santo Espíritu. Según el Evangelio de Juan, lo ha dejado para 3 cosas. Número 1, convencerte de pecado. Número 2, convencerte de justicia. Y número 3, convencerte de juicio. Estos 3 puntos son los que vamos a desarrollar durante este mensaje, y pon mucha atención porque Dios quiere hablar a tu corazón en esta mañana para que tú y yo seamos transformados por su palabra. Bien, pues aquí, para ponernos también en contexto, Jesús ya se había proclamado Hijo de Dios en diferentes lugares, ya había sido perseguido por la oposición, y en esta porción de la Biblia Jesús ya está preparando a sus discípulos, le está diciendo que Él se va a ir, que va a ser morada ahí en los cielos con su Padre, pero que no nos dejaría solos. Este es el pasaje central, y por favor abre tu Biblia en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versos 7 al 13. Abran o enciendan sus Biblias.
en el Evangelio de Juan 16, 7 al 13. Amén, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. 3 cosas por las cuales Jesús deja a su Santo Espíritu: convencerte de pecado, convencerte de justicia y convencerte de juicio. ¿A qué se refieren estos 3 puntos? El Espíritu Santo nos acompaña. Los apóstoles no se quedarían sin ayuda. Cristo les enviaría el Espíritu para que fuese su consolador. Les convenía, Jesús sabía que les convenía a los discípulos que el Consolador viniera, ya que Él les daría valor, fuerzas y enseñanza. El Espíritu Santo no iba a venir hasta que Jesús subiera al cielo y fuese glorificado. Sabemos que el Espíritu Santo, si lo vemos en un panorama global, bíblico, ya existía desde siempre, ¿no? El Espíritu Santo ha existido desde siempre, incluso desde antes que se manifestara en aquella escena del libro de Hechos de Pentecostés. El Espíritu Santo ya se movía desde el Antiguo Testamento, lo vemos en varios pasajes. Sin embargo, Jesús lo anuncia cuando Él les dice a sus discípulos que subiría al cielo y ahora sí Él les dejaría al Consolador. Les recuerda que Él vendría con este nuevo rol de convencer a la humanidad de su pecado y ministrar a los redimidos. Así es, iglesia, el Espíritu Santo iba a convencer al mundo de pecado. Él mismo crea una conciencia en la vida interior del pecador de manera individual. Y déjame decirte algo: cuando tú haces algo que no le agrada al Espíritu Santo, Él es como un instigador. Él te va a estar recordando constantemente que estás obrando mal. Él te va a convencer de tu error. Él te va a estar recordando las cosas que no le agradan al Señor. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado. ¿Sabes una cosa? El mundo se resiste a creer en Cristo. No había pretexto, es decir, es más fácil no creer, es más fácil creer en Dios que no creer en Él. O sea, no había nada que imposibilitara al hombre en creer en Él y en el Espíritu Santo, ya que Él mismo da testimonio de su existencia. Fue un crimen por parte de la humanidad el no haber creído en ese sacrificio. Fue un crimen el que el ser humano haya rechazado al Espíritu de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos fallado, todos hemos pecado, pero ahora en Cristo Jesús podemos ser salvos. Y quiero citarte que en el Antiguo Testamento el mismo pueblo de Dios, el pueblo judío, lo narran ahí en Éxodo 32. Recordemos esta escena donde Moisés sube a la montaña del Monte Carmelo
y tarda en bajar. Entonces el mismo pueblo va presionando a Aarón y le dicen: hey Aarón, ya llevamos tiempo aquí, ya fuimos liberados de aquel pueblo que nos oprimía y no vemos que Moisés baje. Entonces necesitamos proclamar algún tipo de victoria, así que haznos dioses para que nosotros también no nos sintamos desamparados. A lo que Aarón accede a la demanda del pueblo y les pide, le dice al pueblo: pues pídanle a sus esposas, a sus hijos, que se quiten todo oro de sus cuerpos para que yo los funda y así pueda crear una estatua y hacerles Dios. El resultado de esta desobediencia es que pues les levanta un becerro en forma de oro. Más bien esta figura de oro con forma de becerro. Cuando Moisés baja de la montaña, Dios le dice a Moisés: baja ya de la montaña, tu pueblo al que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Qué pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Andan diciendo: oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Wow! ¡Qué palabra tan fuerte! Y si lo comparamos con la actualidad, muchas veces ese es el rol del Espíritu Santo. Inicias con tu vida cristiana, inicias tu ministerio, de repente te apartas e empiezas a idolatrar a otros dioses y te olvidas del Dios verdadero, del Dios que te sacó de aquel vicio, del Dios que te sacó de aquella adicción, del Dios que restauró tu matrimonio, del Dios que unió a tu familia, y empiezas a adorar a otros dioses. Empiezas a adorar al dinero, empiezas a adorar a la diversión, empiezas a adorar al marketing, a las compras, y te olvidas de Dios, de aquel que te sacó de esa tierra, de aquel que te libró de la esclavitud en la que estabas. Fíjate cómo termina Dios narrando este pasaje. Dice: he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. El pueblo de Dios en aquel tiempo Dios se manifestaba en el pueblo judío de diferente manera a esta forma en la que vivimos actualmente. Por eso Jesús dejó a su Santo Espíritu, para que Él nos convenciera de pecado. Él te convence de justicia. Si hablamos de justicia es entrar en muchos dilemas, porque la justicia, tal vez viéndola de un punto de vista, la justicia para mí Pablo, podría ser injusticia para ti, hermano o hermana. Entonces, si hablamos de justicia, hablamos de entrar en dilemas. Pero si hablamos de la justicia de Dios, de la justicia divina, trataron a Jesús como a un criminal. Él decía que había demonio en él. Decía el pueblo judío que por Belzebul echaba fuera demonios. Incluso lo tachaban de mago, de endemoniado, cuando los culpables verdaderamente éramos nosotros. Dice la palabra que no hay justo ni uno solo. El único justo que vino hace más de 2000 años fue el Señor Jesús, y lo trataron como un criminal. Entonces, si hablamos de justicia, ahí nos quedamos cortos. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, hace una comparación, aunque en el contexto original Pablo compara tanto a judíos y gentiles, esta palabra también se atribuye a nosotros en la actualidad. Dice: no hay justo ni aun uno,
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esto lo comparamos a la actualidad. El ser humano está acabando con el mismo ser humano por guerras, por conflictos políticos, porque queremos hacer justicia humana. Nuestra justicia creemos que es la mejor, cuando la justicia que viene por parte de Dios, y te la voy a explicar ahorita, es esta. Pero Dios, al levantar a Jesús de entre los muertos, hace justicia. Cuando ya habían dado por muerto a Jesús, en aquel imperio romano, todos los fariseos, herodianos, saduceos, todos aquellos grupos que predominaban cuando Jesús estaba aquí, ya lo daban por muerto. Entonces abren la tumba y esa tumba está vacía, y entonces es cuando Dios hace justicia a la humanidad. Cuando Dios dice, hey, Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Pero ahora, parte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él sean salvos. Hermanos, seamos honestos, ninguno de nosotros podría llegar a ser justo por obras. Si hoy tú partieras con el Señor y le dijeras, Señor, pero yo ayudé al pobre, yo ayudé al necesitado, yo prediqué en la iglesia, yo serví en mi iglesia. ¿Tienes a Cristo o no tienes a Cristo? Tú solamente vas a ser justo delante del Padre si llevas a Cristo junto contigo. Y finalmente el Espíritu Santo te convence de juicio. La presencia del Espíritu Santo convence también al mundo de juicio. El hecho de que Él está aquí, de que el Espíritu Santo está vigente y mora en la tierra actualmente, es evidencia de que Satanás ya ha sido condenado en la cruz, y todos, absolutamente todos los que rehúsan al Salvador, compartirán el mismo juicio que Él en el día futuro. Ya muchas veces no se habla del infierno, hermanos, en la actualidad. ¿Cuántas veces cuando evangelizas a alguien le mencionas del cielo y el infierno? ¿O solamente le dices Dios te ama? No, también debemos mencionar que aparte de que la humanidad ha pecado, aparte de que la humanidad ya ha sido justificada por Cristo, debemos de explicarles que están en medio de un juicio. Satanás ya ha sido juzgado cuando Jesús lo derrotó en la cruz, pero nosotros también seremos juzgados en el día futuro, dice la palabra. Mientras estés aquí, aún tienes esperanza, aún puedes ser salvo. Confiésale con la boca, como dice el libro de Romanos. Confiésale con la boca como tu Salvador, pero sobre todo cree en tu corazón que Dios le ha levantado de los muertos. Solo así irás a ese juicio con un abogado. Y déjame decirte que si hay algún abogado aquí, es mejor ir con un abogado que ir desamparado a un juicio. Había muchas más cosas que Jesús quería enseñarles a sus discípulos. En el pasaje más adelante dice, hay más cosas de las que les quiero hablar,
pero yo sé que no las pueden sobrellevar. Jesús conoce nuestra mente finita y es por eso que en aquel tiempo Jesús únicamente les narró ciertas cosas sobre el Espíritu Santo. Es decir, Dios quiere que también le estemos buscando constantemente para que así el Espíritu Santo nos ilumine cada día. La obra que el Señor comenzó está vigente y su guía es el Espíritu Santo. Así que, querido hermano, hermana, si tú nos visitas por primera vez también y estás escuchando de este mensaje, déjame decirte que no estás solo. No estás solo. No estás solo en tu ministerio. Querido hermano, hermana líder, encargado de algún ministerio, déjame decirte que el servicio a Dios muchas veces no es fácil. Muchas veces nos cansamos, muchas veces hay cosas que tal vez no salen como quisiéramos, pero déjame decirte que no estás solo. Cuando veas que no veas salida en tu ministerio, ves que las cosas se están poniendo difíciles, pídele dirección al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que guía la obra. Él es el dueño de la obra, es quien nos guía, quien nos dirige. No estás solo en tu familia. Tal vez perdiste un ser querido durante la pandemia o recientemente y tienes un gran vacío dentro de ti. Deja que el Espíritu Santo llene ese vacío que hay en tu vida. Él es el consolador. No estás solo en tu matrimonio. Tal vez hay diferencias, hay conflictos, hay enfermedad, hay falta de economía, hay muchos problemas dentro de tu matrimonio. Déjame decirte que no estás solo en tu matrimonio. El Espíritu Santo es tu consejero. Pídele al Espíritu Santo, oren, tu esposa y tú oren, tengan comunión con Él. Juntos, oren juntos, lean la Biblia juntos, aparten tiempo para Dios juntos. Ahora nuestra hermana Angie nos decía que va a empezar un nuevo reto, comiéncenlo juntos, comencémoslos juntos como matrimonio. No estamos solos en esta tierra, no estamos solos en la adversidad. Ves al mundo lleno de malas noticias, que ya subió el gas, que la inflación de la canasta básica, que ya no alcanza, que las guerras, que las nuevas enfermedades, y estás preocupado y estás nervioso y sales de tu casa y vas al trabajo sin paz y todo afanado y estresado porque las cosas del mundo te abruman y ya no tienes paz. Déjame decirte que si tú te encuentras en ese estado, pídele paz al Espíritu Santo. Solo así vivirás tranquilo y de mejor manera. No estás solo en este mundo. Tal vez por tu pecado te has apartado de la iglesia, te has apartado de las cosas espirituales. Dios dice, acércate a mí, déjame convencerte y restaurar tu vida. Muchas veces pues llegamos a caer o fallamos como cristianos. Déjame decirte que lo peor que puedes hacer cuando fallas o retrocedes o tropiezas es alejarte de la presencia de Dios. Es cuanto más necesitas de la presencia de Dios. Me han dicho, Pablo, es que no me siento digno, ya no quiero ir a la iglesia. Pues es cuando más tienes que ir a la iglesia para ser restaurado, para que tu mente sea renovada. No estás solo, el Espíritu Santo estuvo y estará en aquellos que acepten la salvación. Solamente debes aceptar a Cristo en tu corazón y el Espíritu Santo vendrá a ti como esa garantía
de que eres salvo. Cierra tus ojos.